3:18 en este gobierno de la tarde. Me permito hacer un breve comentario, Francis, a los fines de orientar a la población sobre un elemento que me parece interesante. Fíjense lo siguiente. Nuestro código de trabajo, nuestro código laboral, establece una cuota mínima de extranjeros que pueden trabajar o que pueden ser empleados por las empresas dominicanas. Y la cuota es una proporción de 80-20. Ese famoso 80-20 que ustedes oyen mencionar es que una empresa no puede contratar más de un 20% de su nómina con personal extranjero. Y no puede contratar menos de un 80% de su nómina con personal dominicano. Es decir, que si tú tienes una empresa y tienes 100 empleados, tú pudieras tener 20 extranjeros y 80 dominicanos. O puede tener más de 80 dominicanos y menos de 20 extranjeros. O puede tenerlos todos dominicanos. Lo que no puede tener es más de 20 extranjeros porque no puedes pasar de un 20%. Ahora bien, cuando vemos el mercado laboral en la República Dominicana y analizamos, por ejemplo, algunos mercados como el mercado de la construcción o el mercado de la agricultura, nos damos cuenta de que en esos sectores posiblemente la mano de obra extranjera, principalmente haitiana, supera el 90% del personal. Muy posiblemente. Y tal vez más del 90%. Pero cuando nos vamos a la formalidad laboral, es decir, los empleados públicos y privados que son formales, que están registrados en la Tesorería de la Seguridad Social y que son cotizantes a la Seguridad Social. Esos son los empleados formales de las empresas, obviamente formales. Pues nosotros tenemos a marzo de este año alrededor de 2.359.000 empleados formales. 2.359.000, 2.360.000 empleados formales. De esa parte, un tercio son empleados del Estado, es decir, alrededor de 750.000 trabajadores son empleados del Estado. Y alrededor de 1.670.000, 1.680.000 son empleados del sector privado. Ahora, del total de empleados, 2.360.000, solamente hay registrados como empleados formales extranjeros 36.000, para ser más exacto, 36.657, que como cotizantes cotizan alrededor de 37.680, 37.690, porque hay algunos empleados que ustedes saben que tienen más de un empleo y entonces cotizan 2 veces. Si cotizan 2 veces o 3 veces, no es que son más empleados. En total son 36.000, a marzo de este año, 36.657 empleados extranjeros registrados en la República Dominicana. Eso es, señores, 1.6% del total de empleados formales del país. No un 2%, un 3, un 4, un 15, un 20, un 19, un 18. No. Pudiera ser el 20% legalmente, pero no llegan ni siquiera a un 2%. Apenas 1.6% de los empleados extranjeros en la formalidad, de los empleados en la formalidad son extranjeros. Apenas 1.6%. El otro 98.4% son empleados dominicanos. Óigase bien, Óigase bien, apenas 1.6%. De esa cantidad, de ese 1.6%, que son alrededor de 36.700 trabajadores, pues, claro, hay que reconocer, como es lógico, que alrededor de la mitad, 16.000, cerca de la mitad, 16.647 son haitianos. Los demás son venezolanos, de Colombia, pero en segundo lugar están los venezolanos, que son un poco más de 7.400. Colombianos, estadounidenses, de China y así sucesivamente. Ahora bien, dentro de todos los empleados que tenemos extranjeros, que son poco más de 36.000, repito, 1.6% del total de empleados formales, pues se tiene que poco más del 50%, alrededor del 55%, son no cedulados. O sea, que no tienen cédula de identidad, sino que son empleados que tienen un permiso de trabajo en el país. Obviamente, la mayoría de esos, por no decir todos, son haitianos. 19.064 no cedulados y 18.622 son cedulados. ¿Por qué hay no cedulados? Bueno, porque están registrados en el país y no son cedulados porque
Cuando se produjo esto de la ley de regularización y naturalización en el año 2014, la 169-14, pues el gobierno dispuso mediante decreto una modificación del reglamento interno de la Tesorería de la Seguridad Social a los fines de que la TCS registre como empleados formales no solo a extranjeros con cédula que ya la haya emitido la Junta Central Electoral, sino también a extranjeros que tuvieran permiso de trabajo debidamente regularizados por la Dirección de Migración. Y ahí están entonces la mayoría haitianos, como es lógico, pero son gente que está documentada, que tiene documentos. Pero ¿por qué yo hago esta referencia? Hago esta referencia porque entonces quiere decir que si en total, si en sentido general, señores, aquí de los 2.360.000 trabajadores formales que hay en el país, solamente 36.500, 36.600 son extranjeros, y de esos solamente la mitad son haitianos, menos de 1.6%, y de eso la mitad o menos de la mitad son haitianos, que serían más o menos un 7%, un 6%. Digo, no, 7% no, 0.7%. Yo lo que les digo es, entonces, ¿en qué condición están trabajando tantos haitianos en el sector de la construcción? ¿En qué condición están trabajando tantos haitianos en el sector de la agropecuaria? ¿Son informales? Son empresas formales que tienen empleados en la informalidad y la autoridad no dice nada. ¿Cuántas empresas de construcción han sido consultadas o revisadas por el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Migración a los fines de determinar cuántos empleados tienen registrados en la construcción y cuántos entonces están en la informalidad? Eso nunca se ha hecho, a pesar de que se anunció en el año septiembre de 2021. Ustedes recuerdan que cuando se anunció que el programa de naturalización del gobierno pasado fue un tollo, que eso no sirvió, desacreditaron ese programa y que lo iban a reformular, pero ni lo reformularon ni le dieron continuidad. Entonces hoy día tenemos más trabajadores en la informalidad extranjeros que lo que teníamos cuando se estaba haciendo ese programa, porque lo que se dice que se gastaron 2.000 y pico de millones de pesos, que eso fue un gasto extraordinario, que sin embargo no se resolvió nada, porque la intención era simplemente desacreditar algo que no se hizo bien hecho, pero por lo menos algo se hizo. Por lo menos algo se hizo. Los pocos haitianos que tenemos documentados o registrados en el sector laboral se deben a ese programa de naturalización y regularización. Mal que bien, pero por lo menos tienen identificación. Ahora no tenemos nada. Y repito, empleados haitianos formales en la República Dominicana son el 0.6% del total de empleados formales que tenemos en el país. Y los extranjeros, incluyendo no solo a los haitianos, sino de otras nacionalidades, entonces se llega al 1.6%. Si el sector construcción, que es uno de los principales generadores de empleo de la República Dominicana, tiene más de un 80% de empleados haitianos, ¿bajo qué condición están? Bajo condición de ilegalidad, bajo condición de informalidad. ¿Por qué? Porque no están registrados como empleados formales. Y si no están registrados como empleados formales, obviamente son informales. Y si son informales, entonces están en condición ilegal. Pero ninguna autoridad se ocupa de hacer ese tipo de levantamiento. Francis.